Millonario llega más temprano a casa de campo. Y casi se infarta con lo que encuentra. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos una historia que les helará la sangre y les tocará el corazón, titulada, Millonario llega más temprano a casa de campo, y casi se infarta con lo que encuentra. Les pedimos con todo cariño que se suscriban y activen la campanita, y que nos regalen un like para que podamos seguir trayendo estas narrativas que tanto nos apasionan. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación helada, ese presentimiento de que la vida perfecta que han construido con tanto esfuerzo no es más que un decorado de cartón a punto de colapsar? Alejandro, un titán del mundo empresarial, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, regresó a su hacienda antes de lo planeado. Buscaba el refugio del silencio y la paz del campo, pero lo que sus ojos descubrieron en la quietud de su propio jardín hizo que su realidad se fracturara en miles de pedazos irreconocibles. Una risa que creía extinta, unos guantes de limpieza de un color chillón y una red de mentiras tan cruel como imperdonable estaban a punto de emerger de las sombras. Quédense con nosotros para presenciar cómo un padre tuvo que despojarse de su traje de ejecutivo para convertirse en un detective implacable, todo con el fin de rescatar a su propia sangre de una prisión invisible. Alejandro llegó a la propiedad rural mucho antes de lo que nadie esperaba, y la escena que se desplegó ante él fue tan impactante que por un instante creyó que el corazón se le había detenido en el pecho. Un sonido infantil, una carcajada clara y llena de vida, perforó la calma solemne de la tarde. Era una melodía tan pura, tan absolutamente ajena a la atmósfera de silencio y enfermedad que reinaba en esa casa, que Alejandro sintió una presión física, como si una garra invisible le estuviera estrujando las entrañas. Su portafolio de cuero italiano, pesado por los contratos multimillonarios y las preocupaciones de su prestigiosa firma de arquitectura, se deslizó de sus dedos entumecidos. Golpeó la grava del sendero de la entrada con un golpe sordo y seco, un sonido que su cerebro, en estado de shock, ni siquiera registró. Sus ojos, agudamente entrenados para escudriñar planos arquitectónicos y detectar la más mínima falla estructural en imponentes rascacielos, se encontraron completamente incapaces de procesar la visión imposible que se materializaba sobre el césped prístino de su hogar. Allí, bañado por la luz dorada y anaranjada de las 4 de la tarde, estaba su hijo Mateo. El mismo niño que una legión de 5 neurólogos de renombre mundial había diagnosticado con un trastorno del desarrollo severo, sentenciándolo a una desconexión emocional supuestamente irreversible. Pero el niño que veía no estaba desconectado. Estaba vibrante, vivo y aferrado con todas sus fuerzas a la espalda de una mujer. No, no era su prometida, Isabella. Tampoco se trataba de una de las costosas enfermeras especializadas con credenciales de las mejores universidades. Era Sofía, la joven empleada del servicio doméstico. Una muchacha a la que apenas le había dirigido unas cuantas palabras formales, vestida con un modesto uniforme gris y unos guantes de goma de un rosa intenso que refulgían bajo los rayos del sol. La joven se desplazaba a gatas sobre la hierba, completamente indiferente a las manchas de tierra que se adherían a sus rodillas, mientras imitaba con su voz el ronroneo de un motor de coche de carreras. Y Mateo, su pequeño Mateo de 6 años, el niño que supuestamente aborrecía cualquier tipo de contacto físico, tenía el rostro hundido en el cuello de la mujer y se reía a carcajadas. Eran carcajadas plenas, sonoras, con los brazos extendidos como si estuviera intentando abrazar el cielo y la vida misma. Alejandro sintió que las rodillas se le doblaban, que la fuerza lo abandonaba. El aire se espesó en sus pulmones, negándose a salir. ¿Cómo podía ser esto real? Esa misma mañana, Isabella, su futura esposa, le había recordado con ese tono suyo de paciencia ensayada que era imperativo aumentar la dosis de los sedantes de Mateo, porque sus crisis de ansiedad, según ella, se estaban volviendo incontrolables. Le había pintado un cuadro desolador, describiendo al niño como un caso sin esperanza, una carga emocional y financiera que solo traía consigo dolor y gastos exorbitantes. Sin embargo, la imagen que Alejandro tenía frente a sus ojos no era la de una carga inerte. Era la de un niño rebosante de vida, vibrante de felicidad. Dio un paso vacilante hacia el jardín, la sensación de que el mundo se desequilibraba bajo sus pies era abrumadora. La escena era a la vez hipnótica y profundamente dolorosa. Sofía, la chica de la limpieza, se detuvo un instante para tomar aliento y, en lugar de apartar al niño con una fría distancia profesional, giró su cabeza y le hizo una cosquilla fugaz en el costado usando solo su nariz. Mateo explotó en una nueva oleada de risas. Un sonido que Alejandro no había tenido el privilegio de escuchar desde antes del trágico fallecimiento de su primera esposa, hacía ya 4 largos años. 4 años de un silencio sepulcral,
4 años de miradas perdidas en el vacío y cuerpos infantiles rígidos ante cualquier caricia. Y ahora, una empleada con guantes de fregar de color rosa había conseguido en cuestión de minutos lo que los médicos más caros de Europa no habían podido lograr en casi toda una vida. Una furia helada y una esperanza incandescente colisionaron violentamente dentro del pecho del empresario. Alguien había estado mintiendo de una forma monstruosa, y la prueba viviente de esa mentira estaba allí, riéndose a carcajadas sobre la hierba. Alejandro reanudó su camino, esta vez con una determinación renovada en sus pasos, aunque su mente era un torbellino de confusión y rabia. Cada metro que se acercaba a ellos desmantelaba un poco más la frágil imagen que le habían construido de su propio hijo. Mateo no tenía la mirada ausente, perdida en un mundo interior inaccesible. Sus ojos oscuros, un reflejo exacto de los de su difunta madre, estaban fijos en el rostro de Sofía con una devoción y una confianza que eran absolutas. No había ni el más mínimo rastro de la rigidez muscular que supuestamente justificaba la presencia de la silla de ruedas de color azul, aparcada a pocos metros de distancia, vacía y olvidada como un monumento a una mentira. El niño se sostenía con una fuerza sorprendente, sus pequeños dedos se aferraban con firmeza a la tela del sencillo uniforme gris. Alejandro finalmente pisó el césped, y el leve crujido de la hierba bajo la suela de sus zapatos italianos de lujo fue suficiente para reventar aquella burbuja mágica. Sofía se quedó petrificada a mitad de un movimiento. Su reacción fue puramente instintiva. Sintió una presencia a sus espaldas antes de verla, y la sonrisa luminosa que adornaba su rostro se desvaneció en un instante, reemplazada por una palidez cerosa. Giró la cabeza con brusquedad, y sus ojos asustados se encontraron con la imponente figura de Alejandro, de pie a contraluz, su rostro una máscara de seriedad y sus puños apretados a los costados. El pánico en su estado más puro inundó la mirada de la joven. Era consciente de que las reglas de la mansión eran inflexibles y severas. El personal de servicio tenía terminantemente prohibido interactuar con el joven amo más allá de lo estrictamente necesario para su higiene. Isabella se lo había dejado meridianamente claro desde el primer día. Si lo tocas, lo sobreestimulas. Si lo alteras, estás en la calle antes de que te des cuenta, y sin una sola carta de recomendación. Sofía exhaló el aire de golpe, depositando con una suavidad extrema a Mateo sobre el césped, intentando crear una distancia física entre su cuerpo y el del niño, como si la hubieran sorprendido en medio de la comisión de un crimen atroz. Pero Mateo no tenía ninguna intención de soltarla. El niño emitió un quejido de protesta, un sonido inequívocamente humano y claro, y volvió a aferrarse con desesperación a la manga de su uniforme, dejando la marca de sus dedos cubiertos de tierra sobre la tela gris. Señor Alejandro, balbuceó Sofía, poniéndose de rodillas con una rapidez sumisa, sin atreverse a erguirse por completo, manteniendo sus manos, todavía enfundadas en los guantes rosas, temblando visiblemente frente a su pecho. Lo siento muchísimo, de verdad, no me di cuenta de la hora. No tenía idea de que llegaría tan temprano. Por favor, no se enoje. Él solo quería jugar un ratito. Alejandro no contestó de inmediato. Su silencio era denso, pesado, cargado de una electricidad que Sofía interpretó como el preludio inevitable de un despido fulminante. Ella bajó la cabeza, preparándose para la lluvia de gritos, para la humillación ácida que solía recibir de la señora Isabella. Pero el estallido de furia que ella esperaba nunca se materializó. En cambio, la atención de Alejandro se desvió por completo de la joven arrodillada. Su mirada, intensa y penetrante, se clavó en la pequeña figura de Mateo. El niño, al percibir la ola de miedo que emanaba de Sofía, había dejado de reír. Su rostro sufrió una metamorfosis instantánea, pasando de la alegría pura a una expresión de preocupación alerta que no correspondía a su edad. Con una fuerza y una coordinación que desmentían todos los diagnósticos, el niño se arrastró con determinación por el suelo y se posicionó deliberadamente delante de Sofía. Levantó sus pequeños brazos, extendiéndolos a los lados como si intentara formar un escudo humano, y miró directamente a su propio padre con una desconfianza palpable. Aquel simple acto de protección infantil impactó a Alejandro con la fuerza de un golpe físico, más doloroso que cualquier bofetada o insulto imaginable. Su hijo, el supuesto autómata emocional, la criatura desconectada del mundo, estaba intentando activamente proteger a la empleada doméstica de la amenaza que él, su propio padre, representaba. «No te muevas», ordenó Alejandro, y su voz sonó extraña, ronca, casi irreconocible para sí mismo. No era el tono de un jefe enfadado, era una súplica disfrazada de mandato, un ruego desesperado para que esa escena imposible no se desvaneciera.
Sofía se quedó absolutamente inmóvil, sintiendo como las lágrimas de pánico y confusión comenzaban a quemarle los ojos. Mateo, sin embargo, no se inmutó. Mantuvo su postura, el ceño fruncido en un gesto de desafío que Alejandro jamás había presenciado. Siempre le habían asegurado que Mateo no era capaz de reconocer a las personas, que para él los seres humanos no eran más que objetos en movimiento. Pero la realidad era innegable. El niño sabía a la perfección quién era la fuente de su seguridad y quién, en ese momento, era la amenaza. Un sabor amargo, metálico, le inundó la boca a Alejandro. La culpa le abrasaba la garganta como un ácido. Había dedicado tanto tiempo a sus viajes de negocios, a trabajar hasta la extenuación para costear tratamientos inútiles, confiando con una ceguera imperdonable en Isabella y en la cohorte de especialistas, que se había convertido en un completo extraño para su propia sangre. Con un movimiento lento y deliberado, Alejandro se agachó, ignorando por completo cómo la fina tela de su traje de miles de dólares se tensaba en las rodillas y se manchaba con la humedad de la tierra del jardín. Se colocó a la altura de sus ojos. Sofía respiraba de forma entrecortada, y de su ropa emanaba un aroma a jabón de lavanda, una mezcla humilde y limpia que contrastaba violentamente con los perfumes caros y químicos que solían impregnar cada rincón de la mansión. ¿Desde cuándo?, preguntó Alejandro, clavando su mirada directamente en la de la joven. Su tono era bajo, pero cargado de una urgencia que no admitía mentiras. Señor, Sofía parpadeó, la confusión nublando su miedo. ¿Desde cuándo hago qué? Alejandro hizo un gesto con la cabeza hacia Mateo, quien ahora, buscando consuelo, acariciaba con un dedo la mano enguantada de la muchacha. Los médicos, Isabella, todos ellos me juraron que sus músculos estaban atrofiados. Me dijeron que era incapaz de sostener su propio peso, que no podía enfocar la mirada por más de 2 segundos, que la risa era una imposibilidad neurológica en su condición. ¿Desde cuándo se ríe de esa manera? Sofía tragó saliva, comprendiendo al fin que la ira de su patrón no estaba dirigida hacia ella, o al menos, no por el motivo que ella había temido. Miró a Mateo con una ternura que eclipsó por un instante el hecho de que estaba hablando con uno de los hombres más poderosos del país. Desde siempre, señor, susurró, y esas 2 palabras cayeron como losas de granito sobre la conciencia de Alejandro. Bueno, desde que empecé a trabajar aquí, hace 6 meses. Al principio era muy tímido, eso sí, pero no está atrofiado. Solo está triste y muy asustado. Asustado. Alejandro repitió la palabra como si fuera un vocablo de un idioma desconocido. ¿De qué podría tener miedo? Tiene todo lo que un niño podría necesitar. Cuidados constantes, la mejor habitación, terapias de vanguardia. Sofía vaciló, plenamente consciente de que las siguientes palabras podrían costarle no solo su trabajo, sino su futuro. Pero sintió la pequeña mano de Mateo apretando su dedo con más fuerza, y ese simple gesto le infundió el coraje que necesitaba. Levantó la vista y, por primera vez, sostuvo la intensa mirada del millonario sin flaquear. ¿No tiene miedo de qué, señor? ¿Tiene miedo de quién? El silencio que siguió a esa frase fue total, denso, casi tangible. A Alejandro se le heló la sangre en las venas mientras las piezas de un rompecabezas que nunca había sabido armar comenzaban a encajar con una claridad aterradora. Los inexplicables ataques de llanto del niño que cesaban en el preciso instante en que Isabella salía de la habitación, la insistencia casi obsesiva de ella en mantenerlo sedado, para su propio bien, todo empezó a confluir en una imagen espantosa. «Explícate», dijo Alejandro, su voz un susurro peligroso y afilado. «Y quiero toda la verdad, Sofía». Él cambia por completo cuando ella llega, soltó Sofía, las palabras brotando con rapidez. Cuando la señora Isabella está en la casa, Mateo se apaga. Se pone completamente rígido, cierra los ojos con fuerza y deja de responder a cualquier estímulo. Los médicos lo ven en ese estado porque ella siempre está presente en las consultas. ¿No es así? Ella siempre está ahí, tocándole la nuca o sujetándole la mano con fuerza. Alejandro rebuscó en su memoria, y las imágenes de las visitas médicas le asaltaron. Isabella, siempre interpretando el papel de la novia abnegada, la futura madrastra sacrificada, acariciando al niño enfermo frente a los doctores. «Quiero ver más», ordenó Alejandro, poniéndose de pie con un movimiento brusco. Dijiste que no está atrofiado. Demuéstrame de lo que es capaz. Sofía asintió, se quitó los guantes rosados con manos firmes y se volvió hacia el niño. Toda su postura se transformó. Comenzó a tararear una melodía infantil y suave. «Vamos, Teo, el barco pirata va a zarpar», dijo con una voz dulce y cantarina. Para el absoluto asombro de Alejandro,
Mateo apoyó las palmas de las manos en el suelo, tensó los músculos de sus piernas y, con un esfuerzo visible pero una determinación inquebrantable, se puso de pie. Caminó 2 pasos tambaleantes en dirección a Sofía y emitió un sonido gutural que, poco a poco, se fue moldeando en sílabas reconocibles. Ba-ba-co. La palabra fue torpe, mal pronunciada, pero inconfundible. Alejandro se llevó una mano a la boca, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El diagnóstico oficial decía mudo funcional. Y allí estaba su hijo, pidiendo a su manera seguir jugando. La realidad de Alejandro se hizo añicos, revelando una verdad monstruosa. Mateo estaba esencialmente sano. Alguien, deliberadamente, lo estaba manteniendo enfermo. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de aquel milagro y de la traición que implicaba, el rugido de un motor potente resonó en la entrada de la hacienda. Un deportivo plateado frenó con un chirrido de neumáticos. El cuerpo de Mateo reaccionó de forma instantánea y automática. La incipiente sonrisa se borró de su rostro. Sus hombros se encogieron y se tensaron, y sus ojos se vidriaron, volviendo a adoptar esa mirada vacía y desoladora. «Es ella», susurró Sofía, poniéndose pálida como el papel. La transformación de Mateo fue la prueba definitiva que Alejandro necesitaba. No era una enfermedad. Era terror puro. Una furia volcánica comenzó a hervir en las venas de Alejandro, pero sus años de experiencia en el despiadado mundo de los negocios le habían enseñado una lección vital. Nunca lances un ataque cuando tu enemigo ni siquiera sabe que estás en el campo de batalla. «Levántate», dijo Alejandro con una voz fría y calculadora. «Ponte los guantes. Actúa como si nada de esto hubiera pasado. A partir de este preciso instante, tú y yo somos aliados. Nadie, absolutamente nadie, puede saber lo que acabo de presenciar. Hoy no voy a enfrentarla. Hoy voy a empezar a destruirla». Alejandro corrió hacia la puerta lateral de servicio para acceder a su despacho y fingir que acababa de llegar y estaba trabajando, dejando a Sofía y a Mateo solos en el jardín, justo en el momento en que Isabella cerraba con un golpe seco la puerta de su coche. Desde la ventana de su estudio, oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo que olían a encierro y a tabaco añejo, Alejandro observaba la escena con la respiración contenida. Se sentía como un intruso en su propia casa, un espía obligado a observar para comprender la verdadera naturaleza de su enemigo. Su corazón latía con una violencia sorda que le golpeaba las costillas, un ritmo doloroso que marcaba la llegada de la mujer con la que, hasta hacía apenas una hora, planeaba contraer matrimonio en menos de 2 meses. El contraste era de una brutalidad nauseabunda. El jardín, que minutos antes había sido un escenario de risas sanadoras y pequeños milagros bajo un sol dorado, pareció oscurecerse metafóricamente en el instante en que Isabella apareció en el umbral de la puerta francesa. Ella no caminaba, desfilaba. Llevaba unos tacones de aguja de un rojo sangre que se clavaban con saña en el césped perfecto, perforando la hierba con cada paso decidido. Una imagen que a Alejandro se le antojó como la metáfora perfecta de lo que ella había estado haciendo con sus vidas. Vestía de forma impecable, con unas gafas de sol de diseñador que ocultaban la mitad de su rostro y un bolso de lujo que costaba más que el salario anual completo de Sofía. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de Alejandro no fue su atuendo, sino su lenguaje corporal. Desde la seguridad de su escondite, vio cómo la postura de Isabella irradiaba una agresividad contenida, una tensión eléctrica. Creyéndose sola, sin la presencia de nadie de su círculo social, la máscara de madre postiza, abnegada y sufrida, se había desprendido y caído al suelo junto con las llaves de su coche. «¿Qué demonios están haciendo ustedes dos?». El grito de Isabella atravesó el doble acristalamiento de la ventana del despacho. El sonido llegó amortiguado por la distancia, pero cargado de un veneno inconfundible. Alejandro vio cómo Sofía se encogía físicamente, un reflejo condicionado de alguien que ha recibido demasiados golpes verbales. La empleada se puso de pie de un salto, bajando la cabeza y entrelazando las manos nerviosamente sobre su delantal ahora sucio de tierra. Pero lo peor, lo que le retorció las entrañas, fue ver a Mateo. Su hijo, el niño que hacía escasos 5 minutos había pronunciado la palabra barco y se había puesto de pie con determinación, se derrumbó sobre sí mismo como un castillo de naipes barrido por un soplo de viento. Sus hombros se curvaron hacia adentro, sus brazos se pegaron rígidamente al cuerpo en una postura casi espasmódica, y su rostro, que antes había estado iluminado por la alegría, se vació por completo de cualquier expresión humana. Regresó esa mirada vidriosa, perdida en la nada, esa boca entreabierta que los neurólogos describían en sus informes. Alejandro apretó el puño contra el alféizar de la ventana hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el mármol.
No era un trastorno neurológico. Era miedo. Un mecanismo de defensa primitivo y aterrador. El niño se hacía el muerto para sobrevivir a la presencia de su depredador. Míralo, chilló Isabella, señalando a Mateo con un dedo acusador en el que brillaba una manicura perfecta. Está hecho un asco, cubierto de tierra y hierba. Te pago para que lo mantengas limpio e impoluto, no para que lo revuelques por el suelo como si fuera un animal callejero. Sofía intentó articular una palabra, sus labios moviéndose en una disculpa silenciosa, pero Isabella no le dio la oportunidad. La mujer avanzó hacia el niño con pasos rápidos y agresivos. Alejandro sintió el impulso visceral de romper el cristal de la ventana y saltar al jardín para interponerse, pero se obligó a permanecer inmóvil, clavado al suelo por una necesidad helada de saber más. «Mírala», se ordenó a sí mismo con una frialdad que no sabía que poseía. «Necesitas ver de lo que es capaz cuando cree que nadie la está observando». Isabella llegó hasta Mateo y, en lugar de agacharse para limpiarlo con cuidado o regañarlo con suavidad, lo agarró por el brazo con una firmeza desprovista de cualquier ternura. No fue un toque maternal, fue una manipulación brusca, impaciente. Levantó el brazo del niño como si estuviera manejando un muñeco de trapo roto e inerte. Mateo no se quejó, no emitió sonido alguno, simplemente se dejó mover, colgando pasivamente de la mano de ella. Esa docilidad aterrorizó a Alejandro más que cualquier llanto. Significaba que aquello era una rutina. Significaba que Mateo había aprendido, a base de repetición, que resistirse era completamente inútil. «Eres un inútil», siseó Isabella, acercando su rostro al del niño. Aunque Alejandro estaba lejos, pudo leerle los labios con una claridad espantosa. «Me descuido 5 minutos y ya pareces un pordiosero. Si tu padre te viera en este estado, empezaría a pensar que no te cuido bien. Y si él llega a pensar eso, se acaba el dinero para todos tus caros caprichos. ¿Lo entiendes?». Sacó un pañuelo de seda de su bolso y comenzó a frotar la cara de Mateo con una fuerza desmedida, sin ninguna delicadeza, casi raspándole la piel para quitarle una pequeña mancha de tierra. La cabeza del niño se sacudía de un lado a otro con cada movimiento brusco de su mano. «Señora, por favor, le va a lastimar la piel», dijo Sofía, dando un paso vacilante hacia adelante, un acto de valentía que resonó en el silencio del jardín. «Suicida». Isabella se giró con la velocidad de una víbora. «Cállate, estúpida», le gritó, lanzándole el pañuelo sucio directamente a la cara. «Tú eres la única culpable de esto. Vete inmediatamente a la cocina y prepara sus gotas. Y que sea dosis doble. Está demasiado alterado por tu culpa. Necesita dormir profundamente antes de que llegue Alejandro. No quiero por nada del mundo que lo vea así de defectuoso. Dosis doble». Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un disparo en una habitación vacía. De repente, recordó las facturas mensuales de la farmacia, cifras astronómicas para tratamientos especializados, sedantes pediátricos de amplio espectro. Los médicos, siempre convenientemente acompañados por Isabella, le habían dicho que eran para controlar sus supuestos ataques de ira. Ahora lo entendía todo con una claridad brutal. Los ataques de ira eran inventados, una cortina de humo. Las gotas no eran para calmarlo, eran para apagarlo, para convertir a un niño sano y vibrante en un mueble silencioso que no molestara los planes de la futura señora de la casa. Alejandro sintió una lágrima caliente y solitaria rodar por su mejilla. Había estado pagando mes tras mes una auténtica fortuna para que drogaran a su propio hijo bajo sus narices. Se apartó de la ventana, respirando hondo para controlar el temblor incontrolable que se había apoderado de sus manos. Tenía que salir ahí fuera, tenía que actuar, pero no podía permitirse ser el padre furioso y roto por el dolor. Tenía que ser el estratega frío, el empresario calculador. Si la confrontaba en ese momento con gritos y acusaciones, ella lloraría. Diría que estaba estresada. Culparía a Sofía. Manipularía la situación con la maestría que siempre demostraba. No necesitaba eso. Necesitaba que ella misma cavara su propia tumba, y él le proporcionaría la pala. Se aflojó la corbata, se desabrochó el botón superior de la camisa para adoptar una apariencia de cansancio tras un largo viaje y abrió la puerta del despacho que daba al pasillo interior, no al jardín. Caminó con pasos deliberadamente pesados hacia la entrada principal de la casa, haciendo resonar sus zapatos caros contra el mármol pulido, anunciando su presencia como si acabara de cruzar el umbral principal. «Isabella, ya estoy en casa», gritó con una voz que fingía agotamiento y una normalidad que no sentía. El efecto en el jardín fue instantáneo y revelador. A través de la puerta abierta de la sala, vio cómo Isabella soltaba el brazo de Mateo como si le quemara la piel.
En menos de 2 segundos, su postura cambió radicalmente. Se alisó el vestido con un gesto rápido, se pasó una mano por el cabello para acomodarlo y compuso una sonrisa brillante, ensayada, absolutamente perfecta. Se agachó con celeridad junto a Mateo y, con una suavidad que a Alejandro le provocó náuseas, comenzó a acariciarle la mejilla que segundos antes había estado frotando con violencia. «Alejandro, mi amor», exclamó ella, girándose hacia la casa con los ojos iluminados por una alegría fingida. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! Llegaste tempranísimo». Alejandro salió al jardín, obligando a sus piernas a caminar despacio, forzando a sus labios a esbozar una sonrisa cansada. Sus ojos escanearon la escena como un halcón. Sofía estaba pálida como un fantasma, recogiendo el pañuelo del suelo con la mirada clavada en la hierba. Mateo seguía en su modo estatua, con la vista perdida en un punto fijo del horizonte. La reunión de la junta terminó antes de lo previsto, mintió Alejandro, acercándose a ella y depositando un beso en su mejilla. El perfume costoso de Isabella le invadió los sentidos y tuvo que reprimir las ganas de vomitar. Quería verlos. «¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el día?». Era una pregunta trampa, una prueba simple para ver qué red de mentiras tejía. Isabella suspiró dramáticamente, colocando una mano sobre su pecho en un gesto teatral de mártir. «Ay, amor, ha sido un día increíblemente difícil», dijo con la voz cargada de aflicción, mirando a Mateo con una falsa tristeza que podría haber engañado a cualquiera. «El pobre ha estado terrible hoy», gritó durante toda la mañana. Se golpeó la cabeza contra la pared. «Tuve que luchar con todas mis fuerzas para que no se lastimara». «Los médicos tienen razón, su condición está empeorando a pasos agigantados. Apenas pude sacarlo al jardín hace un minuto para que le diera un poco el aire, pero míralo, ni siquiera reacciona. Está completamente ido». Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas. Gritó toda la mañana. «Mentira». Sofía le había dicho que habían estado jugando. Se golpeó la cabeza. «Mentira». No tenía ni una sola marca. Está empeorando. La mayor y más cruel mentira de todas. ¿De verdad?, preguntó Alejandro, agachándose frente a Mateo. El niño no lo miró. Podía sentir la presencia de Isabella como una sombra tóxica cerniéndose sobre ellos. «Pobrecito, parece agotado». «Lo está», insistió Isabella, poniendo una mano posesiva sobre el hombro del niño, apretando ligeramente. «Le dije a Sofía que le preparara su medicina. Necesita descansar, amor. Tal vez deberíamos considerar seriamente internarlo en ese centro especializado de Zúrich que sugirió el doctor. Sé que es increíblemente costoso y está muy lejos, pero yo ya no tengo fuerzas para esto. Me preocupa su seguridad». Ahí estaba. El plan final expuesto en toda su crudeza. Enviarlo lejos, deshacerse del problema para siempre y quedarse sola con el millonario y su vasta fortuna. Alejandro miró a Sofía por encima del hombro de su prometida. La empleada levantó la vista por un fugaz segundo, sus ojos llenos de pánico, rogándole en silencio que no creyera aquella sarta de mentiras. Alejandro le sostuvo la mirada, un mensaje silencioso que decía: «Te veo, te creo». «No», dijo Alejandro, poniéndose de pie y sacudiéndose las rodillas con un gesto decidido. Su voz fue firme, cortante como el filo de una navaja. «No vamos a enviarlo a ningún lado todavía. De hecho, quiero pasar el resto de la tarde con él». El rostro de Isabella se tensó, un cambio casi imperceptible pero que él no pasó por alto. «Pero amor, está en plena crisis. Puede ser peligroso. Ya sabes que a veces se pone agresivo», intentó disuadirlo, dando un paso para interponerse físicamente entre padre e hijo. «No me importa». Alejandro la rodeó con un movimiento fluido y miró a Sofía. «Sofía, no traigas las gotas todavía. Trae un poco de jugo de naranja y quédate aquí. Quiero que tú también estés presente. Parece que Mateo se siente cómodo contigo». Isabella soltó una risita nerviosa, cargada de incredulidad. «¿Sofía? Amor, por favor, es solo la chica de la limpieza. Mateo ni siquiera es consciente de que ella existe. Es un objeto más para él. Además, tiene muchísimas cosas que hacer adentro. La casa puede esperar», cortó Alejandro, y esta vez permitió que un atisbo de su autoridad empresarial se filtrara en su tono. Miró a Isabella directamente a los ojos, desafiándola por primera vez en años. «He not do algo extraño, Isabella». El silencio se hizo denso, pesado. Isabella parpadeó, su sonrisa perfecta vacilando por un instante. «¿Extraño? ¿A qué te refieres?» «A que cuando llegué», Alejandro hizo una pausa deliberada, saboreando el destello de miedo que vio en los ojos de ella.
Me pareció escuchar risas. Risas de un niño. Isabella se puso rígida. Su mente calculadora trabajó a 1000 por hora para encontrar una salida. Ah, eso, dijo rápidamente, recuperando la compostura. Deben haber sido los hijos de los vecinos. A veces el viento trae el sonido hasta aquí. Alejandro, no te hagas ilusiones crueles. Su cerebro simplemente no funciona así. Quizás, dijo Alejandro, girándose de nuevo hacia su hijo. Se inclinó y, rompiendo todas las reglas de no contacto que Isabella había impuesto durante años, levantó a Mateo en brazos. El niño se tensó como una tabla de madera, esperando el regaño o el golpe, pero Alejandro lo abrazó con fuerza, pegándolo a su pecho y susurrando cerca de su oído, para que solo pudiera escuchar, ignorando a la mujer que los observaba con una creciente sospecha. «Barco», susurró Alejandro. «Papá está aquí. El barco va a zarpar, campeón». Sintió el pequeño cuerpo de Mateo estremecerse y luego, muy despacio, de forma casi imperceptible, una pequeña mano se posó en el hombro de su costoso traje. No fue un abrazo completo, pero fue una respuesta. La prueba de vida que necesitaba. «Vamos adentro», dijo Alejandro en voz alta, caminando hacia la casa con su hijo en brazos, dejando a Isabella parada en medio del jardín con la boca ligeramente abierta, la confusión y la alarma luchando en su rostro. El ambiente dentro de la mansión era sofocante, una mezcla de lujo estéril y una tensión silenciosa que se pegaba a la piel como la humedad. Alejandro entró al vestíbulo principal con Mateo en brazos, sintiendo como el cuerpo de su hijo era un bloque de hielo rígido contra su pecho. Detrás de él, el sonido de los tacones de Isabella resonaba como disparos sobre el mármol italiano, un recordatorio constante de la amenaza que le pisaba los talones. Sofía entró la última, cerrando la puerta con una suavidad que denotaba su miedo a hacerse notar, quedándose pegada a la pared como si quisiera fundirse con el papel tapiz. «Llévalo a su cuarto inmediatamente, Alejandro», ordenó Isabella, su voz recuperando ese tono de mando disfrazado de preocupación médica. «Está sobreestimulado. Mira cómo tiembla». Ese paseo por el jardín fue un error terrible. «Sofía, muévete. Ve a la cocina y trae el frasco de sueños serenos y el gotero nuevo». El niño rompió el otro ayer en uno de sus ataques de histeria. Alejandro subió las escaleras sintiendo la bilis subir por su garganta. Ataques de histeria. Ahora sabía que eran mentiras, pero necesitaba ver hasta dónde llegaba la farsa. Necesitaba ser testigo presencial del método que ella usaba para someterlo. Entró en la habitación de Mateo, un cuarto que parecía más una clínica privada que el dormitorio de un niño de 6 años. Las paredes eran de un blanco inmaculado. Los muebles tenían bordes redondeados de seguridad y los pocos juguetes que había estaban bajo llave en vitrinas de cristal, completamente inalcanzables. Había un olor persistente a antiséptico que borraba cualquier rastro de infancia. Depositó a Mateo suavemente sobre la cama. El niño no se movió, se quedó mirando al techo con los ojos muy abiertos, respirando de forma superficial. El terror en su mirada era absoluto. Isabella entró como un torbellino, arrebatándole el espacio físico y emocional. «Sal, mi amor», dijo ella, empujando levemente a Alejandro hacia la puerta con una mano en su espalda. «Sé que no te gusta verlo cuando le doy las gotas. Sabes que se pone difícil y te rompe el corazón. Yo me encargo de esto. Es mi carga, y yo la llevo por ti». «No», dijo Alejandro, plantándose en el umbral como una columna de granito, su sombra cubriendo la cama. «Hoy me quedo. Quiero aprender. Si vamos a casarnos, necesito saber cómo cuidar a mi hijo». Un destello de molestia cruzó los ojos de Isabella, rápido como un rayo, pero lo ocultó de inmediato con una sonrisa triste y condescendiente. «Como quieras, pero te advierto que no es una escena agradable». Sofía apareció en la puerta con una bandeja de plata. Las manos le temblaban tanto que el frasco de cristal tintado repiqueteaba contra el metal, delatando su nerviosismo. «Dámelo». Isabella le arrancó el frasco a Sofía con brusquedad. Lo que sucedió a continuación se grabó en la retina de Alejandro como una escena de una película de terror. Isabella no fue dulce. No hubo canciones de cuna ni paciencia. Agarró la mandíbula de Mateo con una mano, apretando las mejillas del niño con una fuerza técnica y fría para obligarlo a abrir la boca. Mateo intentó girar la cabeza, emitiendo un gemido ahogado, sus ojitos buscando desesperadamente a Sofía en la puerta como un último recurso. «Quédate quieto, por el amor de Dios», susurró Isabella entre dientes, olvidando por un segundo que Alejandro estaba allí, o tal vez tan confiada en su engaño que creía que él interpretaría su violencia como una firmeza necesaria para la salud del niño. Isabella introdujo el gotero a la fuerza. 1, 2, 3, 4 dosis.
El líquido espeso y amarillento desapareció por la garganta del niño. Mateo tuvo arcadas, su pequeño cuerpo sacudiéndose, pero tragó. La reacción fue casi inmediata, demasiado rápida para ser natural. En cuestión de segundos, la tensión en los músculos de Mateo desapareció, reemplazada por una flacidez antinatural. Sus párpados cayeron pesadamente. La luz en sus ojos se apagó por completo. No se durmió, se desconectó. Fue como si alguien hubiera cortado los cables de un muñeco. ¿Ves?, dijo Isabella, limpiándose una gota de líquido que le había caído en el dedo y tapando el frasco con un giro seco. Es por su bien. Sin esto, se lastimaría a sí mismo. Ahora dormirá unas 12 horas seguidas. Paz para él, y paz para nosotros. Alejandro miró a su hijo, que ahora yacía con la boca entreabierta, babeando ligeramente, convertido en el vegetal que los médicos describían en sus informes falsificados. Sintió un impulso asesino de agarrar a Isabella por el cuello y lanzarla por la ventana, pero se contuvo, aferrándose al marco de la puerta hasta que la madera crujió bajo la presión de sus dedos. No podía salvarlo solo hoy. Tenía que salvarlo para siempre. Y para eso, necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que el mundo entero viera al monstruo que se escondía tras esa cara bonita. Tienes razón, amor, mintió Alejandro, su voz muerta, vacía de toda emoción. Tienes un don especial con él. No sé qué haría sin ti. Isabella sonrió, victoriosa, guardando el frasco en el bolsillo de su vestido en lugar de dejarlo en la mesita de noche. Vamos abajo. Sofía se quedará vigilando desde el pasillo. Tú y yo necesitamos una copa de vino. Estoy completamente exhausta. Mientras salían, Alejandro se giró un segundo. Vio a Sofía al pie de la cama, llorando en silencio, limpiándose las lágrimas con el puño de su uniforme. Alejandro le hizo un gesto imperceptible con la cabeza, una señal rápida y firme que significaba, aguanta. La madrugada llegó envuelta en un silencio sepulcral. La mansión dormía, o al menos eso parecía. Isabella roncaba suavemente en la habitación principal, bajo los efectos de 2 copas de Chardonnay y la satisfacción de haber controlado la crisis. Pero Alejandro estaba completamente despierto, vestido con ropa oscura, moviéndose como un fantasma por su propia casa. Había esperado hasta las 3 de la mañana para ejecutar la primera fase de su plan. Entró en su despacho y abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro de arte moderno. De ella no sacó dinero, sino un estuche negro y rígido que solía usar para auditorías de seguridad en sus obras de construcción, microcámaras de alta definición, del tamaño de un botón, con transmisión en tiempo real a la nube. Se dirigió primero al cuarto de Mateo. La puerta chirrió levemente, pero el niño, bajo el efecto del coma químico, no se movió ni un milímetro. Alejandro sintió una punzada de dolor agudo al ver a su hijo en ese estado, pero transformó el dolor en precisión quirúrgica. Trabajó con rapidez y eficacia. Instaló una cámara en el ojo de cristal de un oso de peluche que estaba en una estantería alta, dominando toda la habitación. Otra quedó oculta en el detector de humo del techo. Una tercera, equipada con un micrófono de alta ganancia, fue colocada discretamente detrás de la cortina, apuntando directamente a la cabecera de la cama. Luego bajó a la sala principal y al jardín. Colocó dispositivos en las lámparas de araña, en los marcos dorados de los cuadros, y uno estratégico en la cocina, oculto entre los frascos de especias, donde sabía que Sofía e Isabella interactuaban con más frecuencia. Cada ángulo estaba cubierto, cada mentira quedaría registrada en calidad 4 Kelvin. Al volver a subir, pasó por el baño del pasillo. Sabía que Isabella a veces dejaba cosas allí por descuido. Abrió el botiquín con sumo cuidado. Al fondo, detrás de sus cremas faciales importadas de $500, encontró un frasco vacío del medicamento de Mateo que ella no había tirado a la basura. Alejandro lo tomó con un pañuelo, evitando dejar sus propias huellas, y lo metió en una bolsa hermética. Mañana mismo lo llevaría a un laboratorio privado de su confianza. Necesitaba saber exactamente qué veneno le estaban administrando a su sangre. Cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de un gris pálido y frío, Alejandro ya estaba vestido impecablemente con su traje de negocios, con una maleta hecha junto a la puerta de entrada. Su rostro era una máscara de frialdad ejecutiva. Bajó a la cocina, donde Sofía ya estaba preparando café con los ojos hinchados de no haber dormido. «Buenos días», dijo Alejandro en voz baja. Sofía saltó del susto, casi tirando la cafetera al suelo. «Señor, buenos días». Alejandro se acercó a ella rápidamente. No había nadie más. El silencio de la casa era absoluto. «Escuchan bien, Sofía. En 10 minutos bajaré con Isabella y le diré que me voy de viaje.
Un negocio urgente en Londres. 3 días. Los ojos de Sofía se llenaron de pánico absoluto. ¿Me va a dejar sola con ella, señor? Por favor. Ella estaba muy enojada ayer. CUST. Ed se va, no sé de lo que será capaz. No me voy, la interrumpió él, agarrándola suavemente de las manos para detener su temblor. Es una trampa. Voy a salir con el coche, daré la vuelta en la carretera y me quedaré en la antigua casa de huéspedes del final de la propiedad, la que está cerrada por reformas. He instalado cámaras por toda la casa. Lo veré todo desde mi laptop en tiempo real. Sofía dejó de temblar y lo miró con asombro, procesando la información. ¿Cámaras? Sí. Necesito que ella se confíe. Necesito que muestre su verdadera cara. Verdadera cara ante las cámaras para que la policía pueda llevársela y nunca más pueda acercarse a Mateo. Pero necesito tu ayuda. Tienes que aguantar. Va a ser un infierno hoy. Ella creerá que no estoy y se desatará. ¿Podrás soportarlo? Sofía, la chica simple con el uniforme gris, enderezó la espalda. En sus ojos brilló una determinación feroz que ninguna empleada debería tener que mostrar. Por Mateo, aguantaré lo que sea, señor. Bien. Alejandro escuchó pasos arriba. Ahí viene. Recuerda, tengo que ser convincente. Si te grito o te ignoro antes de irme, es parte del teatro. No lo olvides. Isabella apareció en la cocina envuelta en una bata de seda color champán, bostezando con una elegancia fingida. Alejandro, ¿qué es esa maleta en la entrada?, preguntó, su mirada viajando de la maleta a él con sospecha inmediata. Surgió un problema con los inversores japoneses, mintió Alejandro con un tono de frustración perfecto. Tengo que volar a Londres para una videoconferencia de emergencia y firmar los nuevos acuerdos de la fusión. Me voy ahora mismo. El jet me espera en la pista privada. Alejandro vio el momento exacto en que los ojos de Isabella brillaron. No fue tristeza por su partida, fue alivio. Fue la anticipación de la libertad absoluta. ¿Londres? Dijo ella, acercándose para abrazarlo, ocultando su sonrisa en el hombro de él. Oh, cariño, qué terrible. Justo cuando pensaba que tendríamos unos días tranquilos. Pero entiendo, el deber llama. Eres el pilar de esta familia. Volveré en 3 días, quizás 4, añadió él, dándole margen suficiente para cometer errores. Cuida a Mateo, confío en ti. Lo cuidaré como si fuera mío, respondió ella, y la mentira flotó en el aire, densa y tóxica. Alejandro tomó su maleta y caminó hacia la salida sin mirar atrás, sabiendo que dejaba a su hijo en la boca del lobo, pero sabiendo también que él sería el cazador que esperaba en las sombras. En cuanto el rugido del motor del coche de Alejandro se desvaneció por el camino de entrada serpenteando hacia la carretera principal, Isabella se giró hacia Sofía. Su sonrisa de esposa perfecta, esa que había mantenido con esfuerzo durante la despedida, se derritió como cera expuesta al fuego directo, revelando la mueca cruel y despectiva que habitaba debajo. Bien, dijo Isabella con voz seca, sacando su teléfono móvil de última generación. El patrón se fue. Hoy es mi día. Limpia la sala grande inmediatamente y saca el vino reserva de la bodega, el que él guarda para ocasiones especiales. Voy a invitar a mis amigas. Y en cuanto al niño, enciérralo en el sótano. No quiero que sus gritos o sus babas arruinen mi fiesta. El aire en la antigua casa de huéspedes estaba viciado, impregnado de un olor a madera vieja, humedad y encierro que contrastaba violentamente con la frescura climatizada y aromatizada de la mansión principal, situada a solo 200 metros de distancia. Alejandro no encendió ninguna luz, no podía arriesgarse a que un destello delatara su posición. Se sentó en una vieja silla de mimbre que crujió bajo su peso, iluminado únicamente por el resplandor a su lado de la pantalla de su laptop. Sus ojos, enrojecidos y secos por la falta de parpadeo, estaban fijos en el mosaico de imágenes que transmitían las cámaras ocultas que había instalado esa madrugada. Lo que veía era una tortura diseñada a medida para destrozar su alma, pero no podía apartar la vista. Era el testigo silencioso de su propia tragedia familiar. En el monitor superior izquierdo, la cámara de la cocina mostraba a Sofía. La joven estaba llorando, pero lo hacía en silencio, con esa resignación aterradora de quien ha aprendido que el ruido solo trae más castigo. Cargaba a Mateo en sus brazos. El niño, completamente inerte por la sobredosis de sedantes que Isabella le había administrado minutos antes, tenía la cabeza caída hacia atrás, balanceándose peligrosamente con cada paso de la empleada. Parecía un pequeño cadáver. Alejandro sintió un impulso eléctrico de salir corriendo, de romper la puerta,
cruzar el jardín y acabar con todo con sus propias manos, un instinto primario y salvaje de protección que le quemaba las entrañas, pero se obligó a quedarse sentado, clavado a la silla. Sus manos apretaban el borde de la mesa de madera con tal fuerza que comenzó a astillarse bajo sus uñas. Aún no, se repitió mentalmente una y otra vez, mordiéndose el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Necesito que lo haga. Necesito que cometa el crimen final ante la cámara para que no haya duda legal. Al sótano, he dicho. La voz de Isabella, captada por el micrófono ambiental oculto en la lámpara de la cocina, sonó metálica y distorsionada a través de los altavoces de la laptop, pero cargada de una crueldad nítida. En la pantalla, Isabella apareció detrás de Sofía, empujándola con la punta del dedo en la espalda, como quien arrea ganado hacia el matadero. Llevaba ya una copa de vino en la mano y se movía con una ligereza obscena, tarareando una canción de moda, completamente ajena al dolor ajeno. Señora, por favor, el sótano está muy húmedo, suplicó Sofía, deteniéndose frente a la puerta de madera maciza que conducía a la oscuridad subterránea. El niño tiene los bronquios débiles. Si lo dejamos ahí abajo con este frío, puede enfermarse gravemente. Me importan un bledo sus bronquios. Estalló Isabella, y su rostro se contorsionó en la pantalla, perdiendo toda su belleza. ¿Crees que voy a dejar que mis invitadas de la alta sociedad vean a ese fenómeno babeando en el sofá de mi sala? Es una fiesta de clase, Sofía, no un hospital de beneficencia. Mételo ahí dentro, cierra la puerta y sube a preparar los aperitivos. Y si te atreves a abrir esa puerta antes de que yo te lo diga, te juro que haré que te acusen de robo. Tengo un reloj de oro perdido, ¿sabes? Sería una lástima que apareciera mágicamente en tu bolso. La amenaza fue clara y directa. La cárcel. Sofía bajó la cabeza, derrotada por el miedo. Alejandro vio cómo la empleada abría la puerta del sótano con manos temblorosas. La cámara de la cocina no tenía ángulo hacia las escaleras de abajo, pero el audio captó el sonido de los pasos descendiendo hacia la oscuridad. Un minuto después, Sofía subió sola, con las manos vacías y el rostro bañado en lágrimas. Isabella cerró la puerta del sótano con llave, guardándosela en el escote de su vestido con una sonrisa de satisfacción triunfal. Listo, problema resuelto. Ahora a limpiar. Quiero que esta cocina brille. Alejandro cerró los ojos un segundo, sintiendo una náusea profunda que le subía desde el estómago. Su hijo, su pequeño Mateo, encerrado como un animal en un sótano lleno de polvo y humedad, drogado e indefenso. La impotencia era un veneno que corría por sus venas, pero fue interrumpida por el sonido de una notificación en su teléfono, un correo electrónico urgente. El remitente era el doctor Castillo, el jefe del laboratorio privado al que había enviado las muestras esa misma mañana mediante un mensajero de confianza. El asunto del correo decía: resultados toxicológicos, urgente nivel crítico. Alejandro abrió el archivo con dedos temblorosos. No necesitaba ser médico para entender las barras rojas que cruzaban el gráfico. Paciente, Mateo, 6 años. Muestra, residuo en frasco y saliva en pañuelo. Resultados: positivo para clinafenol y dipam en concentraciones 3 veces superiores al límite seguro para un adulto. Rastros de supresores del sistema nervioso central no aprobados para uso pediátrico. Nota: el uso continuado de esta combinación no solo causa parálisis motora temporal y estado catatónico, sino que está generando un daño neurológico acumulativo. A estas dosis, el riesgo de paro respiratorio durante el sueño es del 80%. Alejandro dejó caer el teléfono sobre la mesa como si quemara. No era solo maltrato, no era solo negligencia. Era un intento de asesinato en cámara lenta. Isabella no estaba controlando a Mateo. Lo estaba matando poco a poco, borrando su cerebro, apagando sus pulmones, asegurándose de que, si no moría, quedara tan dañado que nunca pudiera reclamar su herencia o contar la verdad. La mujer con la que dormía, la mujer que fingía amarlo, estaba ejecutando a su hijo día tras día. La frialdad del estratega desapareció por un segundo. Ahora solo quedaba la furia volcánica del padre. Alejandro miró el monitor donde Isabella se servía otra copa de vino, riendo sola en la cocina. Ya tenía las pruebas toxicológicas, ahora tenía el video del encierro. Tenía suficiente para enviarla a prisión por años, pero no era suficiente para él. Quería destruirla. Quería que sus amigas, esa alta sociedad ante la que ella fingía ser perfecta, vieran el monstruo que realmente era. Quería una humillación pública tan devastadora que no pudiera esconderse bajo ninguna piedra. Miró el reloj. Las 7 de la tarde. Los coches de las invitadas empezarían a llegar en cualquier momento. La fiesta estaba a punto de comenzar, y Alejandro,
Desde su refugio oscuro, se preparó para ser el director de la orquesta en el infierno que se avecinaba. La noche cayó sobre la propiedad como un manto pesado, ocultando la fealdad moral bajo luces de jardín perfectamente diseñadas. Desde la pantalla de su laptop, Alejandro vio cómo la fachada de su casa se transformaba. Isabella había encendido las luces decorativas, creando un ambiente de cuento de hadas que contrastaba macabramente con la realidad del sótano. Los primeros coches de lujo comenzaron a deslizarse por el camino de entrada: un Porsche blanco, un Audi deportivo, vehículos importados conducidos por mujeres que vestían como si fueran a una gala benéfica, ajenas a que estaban entrando en la escena de un crimen. El sonido de música lounge suave comenzó a filtrarse por los micrófonos de la sala. Alejandro subió el volumen de sus auriculares para no perderse ni una palabra. Necesitaba oírlo todo. Necesitaba munition. Isabella recibió a sus amigas en la puerta principal con abrazos efusivos y besos al aire que no tocaban la piel. Bienvenidas. Pasen, pasen, exclamó Isabella, radiante en un vestido de seda verde esmeralda que resaltaba su figura. La casa es toda nuestra. El jefe se fue a Londres a hacer más dinero para nosotras y el paquete está descansando. ¿El paquete?, preguntó una mujer rubia con demasiadas joyas, soltando una risita cruel mientras aceptaba una copa de champán de una bandeja que sostenía Sofía, quien tenía los ojos rojos de llorar. Ya sabes, el niño, respondió Isabella, bajando la voz en un tono de complicidad conspiratoria mientras caminaban hacia la sala. Hoy estaba insoportable. Gritando, babeando, un horror. Tuve que darle su medicina especial y guardarlo donde no moleste. Honestamente, chicas, es un sacrificio que ninguna de ustedes entendería. Vivir con un niño así es como vivir con un animalito roto. Pero bueno, Alejandro se siente culpable, y eso se traduce en compensaciones. Isabella señaló con un gesto amplio las renovaciones de la sala, los muebles nuevos italianos y su propio collar de diamantes. Las amigas rieron, un sonido de hienas vestidas de seda. Eres una santa, Isabella, dijo otra mujer, morena y alta. Yo ya lo habría mandado a un internado estatal y tirado la llave al río. ¿Cómo lo aguantas? Paciencia, querida. Paciencia y estrategia, dijo Isabella, guiñando un ojo hacia la cámara oculta en el cuadro, sin saber que su prometido estaba registrando cada píxel de su confesión. En cuanto nos casemos y Alejandro me dé el control total del fideicomiso médico, digamos que el pequeño Mateo va a necesitar un clima más favorable en Viena. Muy lejos de aquí. Y muy barato, aunque las facturas que le mostraré a Alejandro digan lo contrario. Alejandro sintió que le estallaban las sienes. Ahí estaba, la confesión financiera, el fraude, la premeditación, el desfalco. Lo tenía todo. Podía llamar a la policía ahora mismo. Podía entrar con una escopeta. Pero su mirada se desvió al monitor inferior derecho, el sótano. No había luz allí abajo, pero la cámara tenía visión nocturna infrarroja. La imagen era granulosa, en tonos de gris y verde fantasmal. Mateo se estaba moviendo. El efecto del sedante estaba pasando más rápido de lo habitual, tal vez por la adrenalina del miedo o porque su cuerpo estaba desarrollando tolerancia al veneno. El niño estaba sentado en un viejo colchón que usaban para guardar la ropa de invierno. Se abrazaba las rodillas, meciéndose frenéticamente. Alejandro acercó la cara a la pantalla. Podía ver el terror puro en los ojos de su hijo, que brillaban en la oscuridad como los de un gato asustado. Mateo miraba hacia la puerta cerrada en la parte superior de la escalera y entonces hizo algo que rompió el corazón de Alejandro en 1000 pedazos. Comenzó a golpear el suelo con los puños, pero en silencio. Abría la boca para gritar, «Papá», pero no salía sonido. O tal vez tenía demasiado miedo de que la bruja lo escuchara. Arriba, la fiesta estaba en su apogeo. La música había subido de volumen. Sofía pasaba entre las invitadas con bandejas de canapés, invisible para ellas, tratada como un mueble más. Pero Alejandro notó algo en la postura de la empleada. Sofía no miraba a las invitadas, miraba el reloj, miraba la puerta del sótano. Estaba tensa como un resorte a punto de soltarse. Aprovechando que Isabella estaba ocupada contando una anécdota exagerada sobre su último viaje a París, Sofía dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y se deslizó hacia la cocina. Alejandro cambió de cámara rápidamente para seguirla. La vio rebuscar en los cajones con desesperación silenciosa. No buscaba comida, buscaba algo metálico, un destornillador, un cuchillo, algo para forzar la cerradura. No lo hagas, Sofía, te va a matar, susurró Alejandro a la pantalla, con el corazón en la garganta. Sabía que si Isabella la descubría intentando abrir la puerta, la violencia sería inmediata. Pero Sofía no se detuvo.
Encontró un viejo cuchillo de untar mantequilla y corrió hacia la puerta del sótano. Intentó meter la punta en la cerradura, sus manos temblando violentamente. El ruido metálico, aunque leve, resonó en el silencio de la cocina. Crack. El sonido no vino de la puerta, sino de la entrada de la cocina. ¿Qué crees que estás haciendo, sucia traidora? Alejandro vio cómo Isabella aparecía en el marco de la puerta, su rostro transformado por una ira demoníaca. Había escuchado el ruido, había seguido a la empleada. Sofía soltó el cuchillo, que cayó al suelo con un estruendo que pareció un disparo en el silencio tenso. Señora, escuché un ruido. Pensé que el niño se había caído, balbuceó Sofía, retrocediendo hasta chocar contra la madera fría de la puerta del sótano, protegiéndola con su propio cuerpo como un escudo humano. ¿Pensaste? Isabella soltó una risa incrédula. Tú no estás aquí para pensar, estás aquí para servir, siseo, avanzando hacia ella con la copa de vino aún en la mano. Su elegancia de anfitriona había desaparecido. Ahora era una depredadora acorralando a su presa en un callejón sin salida. Te dije que no abrieras esa puerta. Te dije que si lo hacías, te arrepentirías. ¿De verdad crees que puedes desafiarme en mi propia casa? Él está despierto, señora, dijo Sofía, y por primera vez levantó la voz. No gritó, pero habló con una firmeza que hizo que Isabella se detuviera un segundo, sorprendida por la rebelión. Está despierto y tiene miedo. Es un niño. No puede dejarlo ahí en la oscuridad. Es inhumano. ¿Inhumano? Isabella soltó una carcajada estridente que heló la sangre. Inhumano es tener que cuidar a un niño que no sirve para nada. Él es un error genético, y tú eres un error laboral. Y voy a corregir ambos ahora mismo. Isabella levantó la mano. No para bofetearla. Alejandro, desde la pantalla, vio el brillo del cristal. Iba a golpearla con la copa de vino. Iba a cortarle la cara para marcarla. Alejandro no esperó más. No pensó, no planeó. Salió de la casa de huéspedes como un misil, sin cerrar la puerta, sin apagar la laptop. Corrió por el jardín oscuro, saltando los setos decorativos, ignorando el dolor agudo en sus pulmones por el esfuerzo repentino, impulsado por una única necesidad visceral. Llegar antes de que la sangre manchara el suelo de su cocina. Mientras corría, sacó el teléfono y marcó un número pregrabado con una sola tecla. Seguridad. Bloqueen las salidas. Que nadie salga de la propiedad. Repito, nadie sale. Activen el protocolo rojo. Ya he avisado a la policía, están en camino. Llegó a la terraza trasera en segundos. A través de los enormes ventanales iluminados, vio a las invitadas charlando animadamente, totalmente ajenas a la violencia que ocurría a pocos metros de ellas. Alejandro no usó la puerta corrediza. Tomó una pesada silla de hierro forjado del patio y la lanzó con toda su fuerza bruta contra el ventanal de vidrio templado de la sala. El estruendo del vidrio rompiéndose fue más fuerte que la música, más fuerte que las risas. Fue el sonido del juicio final llegando a casa. Las invitadas gritaron, cubriéndose la cabeza mientras una lluvia de cristales caía sobre la alfombra persa. Alejandro entró por el hueco roto, sangrando levemente por un corte en la mano, con la mirada de un loco y la postura de un verdugo. Las amigas de Isabella se quedaron paralizadas, con las copas a medio camino de sus bocas, petrificadas. Alejandro, chilló una de ellas. Dios mío, ¿qué pasa? Alejandro no las miró. Cruzó la sala como una tormenta, tirando una mesa auxiliar a su paso, y se dirigió directo a la cocina. Llegó justo en el momento en que Isabella tenía a Sofía acorralada, con la copa levantada, lista para descargar el golpe. «Suéltala», rugió Alejandro. Un grito tan visceral que hizo vibrar las paredes de la cocina. Isabella se giró, sobresaltada, y la copa se le resbaló de los dedos sudorosos, estallando en el suelo con un sonido agudo. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto en una fracción de segundo. Vio a Alejandro cubierto de polvo, con la mano sangrando, respirando agitadamente, y en sus ojos no vio a su prometido. Vio su final. El silencio que siguió al grito de Alejandro fue más ensordecedor que el estallido del vidrio momentos antes. En la cocina, el tiempo pareció congelarse en una burbuja de tensión insoportable. Isabella, con la mano aún levantada donde segundos antes sostenía el arma improvisada, miraba a Alejandro como si estuviera viendo a un fantasma resurgido de la tumba. Su rostro, una máscara de maquillaje perfecto, comenzó a desmoronarse, revelando el pánico puro que palpitaba debajo. Sofía, encogida contra la puerta del sótano, sollozaba en silencio, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar que el patrón estuviera allí, sangrando y furioso,
en lugar de estar volando hacia Londres. Alejandro, mi amor, comenzó Isabella, su voz temblando en un intento patético de recuperar su tono meloso habitual. Bajó la mano lentamente, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Dios mío, qué susto me has dado. ¿Por qué? ¿Entraste así? ¿Estás herida? Mira tu mano. Ella dio un paso calculado hacia él, extendiendo los brazos en un gesto que pretendía ser de consuelo, intentando desesperadamente restablecer la fachada de normalidad, de convertir aquella cruda escena de violencia doméstica en un simple y desafortunado malentendido. No te acerques, dijo Alejandro. Su voz no fue un grito. Esta vez fue un gruñido bajo, gutural, cargado de una amenaza tan real y palpable que Isabella se detuvo en seco, tropezando torpemente con sus propios tacones de aguja. Si das un paso más, Isabella, te juro por lo más sagrado que olvidaré que soy un caballero. Isabella palideció visiblemente. Su mirada de pánico se desvió hacia la sala, donde sus amigas se agolpaban en el umbral de la cocina, cuchicheando entre ellas con las copas de champán olvidadas en las manos. La audiencia estaba mirando. Tenía que actuar con rapidez para salvar lo que quedaba de su imagen. Alejandro, por favor, estás alterado, dijo ella, subiendo el volumen para que las invitadas la escucharan claramente, adoptando a la perfección su papel de víctima. Entiendo que estés estresado por el trabajo, pero mira lo que has hecho. Has asustado a Sofía. La pobre chica estaba teniendo una crisis nerviosa. Intentó robar unos cubiertos de plata y tuve que detenerla. Solo intentaba proteger nuestra casa. Era una mentira tan rápida, tan fluida, que por un segundo Alejandro sintió una admiración repugnante por su asombrosa capacidad de manipulación. Sofía jadeó, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «Mentira», gritó la empleada, encontrando por fin su voz entre las lágrimas. «Señor, la llave la tiene en el vestido. Mateo está abajo». La mención del nombre del niño rompió el último y delgado hilo de paciencia que le quedaba a Alejandro. Ignoró a Isabella, ignoró a las invitadas boquiabiertas y avanzó hacia su prometida. No hubo delicadeza alguna. Alejandro la agarró por la muñeca con su mano sana, apretando con una fuerza que la hizo palidecer. «La llave», exigió, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que quemaba. «Suéltame, me estás lastimando», lloriqueó Isabella, retorciéndose en su agarre. «No sé de qué estás hablando. El niño está en su cuarto, durmiendo». Alejandro no esperó más. Vio el brillo metálico asomando por el escote de su vestido de diseñador. Con un movimiento brusco y decidido, metió la mano y arrancó la pequeña llave de bronce que colgaba de una fina cadena, rompiendo el cierre. Isabella gritó, más por la humillación pública que por el dolor físico, y se llevó las manos al pecho, retrocediendo hasta chocar contra la encimera. «Es un animal», chilló Isabella a sus amigas. «Llamen a la policía. Se ha vuelto completamente loco». Alejandro ni siquiera la miró. Se giró hacia Sofía, le puso una mano en el hombro brevemente, un gesto silencioso que decía «estás a salvo», y luego introdujo la llave en la cerradura de la puerta del sótano. El mecanismo giró con un clic metálico que resonó en la cocina. Alejandro abrió la puerta de un tirón, y el olor a humedad y a oscuridad profunda golpeó su rostro. «Mateo», gritó hacia el abismo negro. No hubo respuesta, solo el zumbido lejano de la caldera. Sin dudarlo un instante, Alejandro se lanzó escaleras abajo, tropezando en la penumbra, guiándose puramente por el instinto paternal. Sus manos tocaron las paredes frías y sudorosas de piedra. Al llegar abajo, buscó a tientas el interruptor, pero la bombilla estaba fundida o rota. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz blanca cortó la negrura, revelando un espacio desordenado, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas que parecían fantasmas. «Mateo, hijo, soy papá». Su voz se quebró a mitad de la frase. Entonces lo vio. En un rincón, detrás de una pila de alfombras enrolladas, había un bulto pequeño que temblaba. Mateo estaba hecho un ovillo, con la cara escondida entre las rodillas, tapándose los oídos con las manos. El niño se mecía hacia adelante y hacia atrás, emitiendo un zumbido bajo y constante, un mecanismo desesperado para bloquear el mundo exterior. Alejandro se arrodilló frente a él, sintiendo como el alma se le partía en 1000 pedazos. El suelo de cemento estaba helado. Mateo levaba solo su pijama fino. «Campeón», susurró Alejandro, estirando la mano, pero deteniéndose antes de tocarlo para no asustarlo más. «Ya está, se acabó. Papá vino por ti». El barco llegó al puerto. Mateo dejó de mecerse. Lentamente, muy lentamente,
levantó la cabeza. La luz de la linterna iluminó su rostro sucio de polvo, con rastros de lágrimas secas marcando surcos en sus mejillas. Sus ojos, dilatados por el miedo y los residuos de los sedantes, enfocaron la luz y luego, milagrosamente, encontraron el rostro de Alejandro. Papá, graznó el niño, con la garganta seca por el desuso y el pánico. Alejandro soltó el teléfono y lo abrazó. Fue un abrazo desesperado, total. Mateo no se quedó rígido. Esta vez se aferró al cuello de su padre con una fuerza sorprendente, enterrando la cara en su camisa manchada de sangre y sudor, y comenzó a sollozar con un alivio tan profundo que ningún niño de 6 años debería tener que sentir jamás. Vamos arriba, dijo Alejandro, levantándolo en brazos. Mateo pesaba muy poco, demasiado poco. Vamos a salir de aquí. Subió las escaleras con paso firme, cargando a su hijo como si fuera el tesoro más valioso del universo. Al cruzar el umbral de la puerta del sótano y volver a la luz brillante de la cocina, la escena había cambiado. Isabella ya no estaba sola contra la encimera. Estaba rodeada de sus amigas, quienes la consolaban mientras ella lloraba lágrimas de cocodrilo, arreglándose el vestido. Y por eso lo encerré, porque intentó morderme, estaba diciendo Isabella entre sollozos fingidos. Es peligroso, chicas. Alejandro no lo entiende. Su culpa de padre lo ciega. La voz de Isabella murió en su garganta cuando vio a Alejandro salir del sótano con el niño en brazos. El silencio cayó de nuevo, pesado y acusador. Mateo, deslumbrado por la luz, escondió la cara en el cuello de su padre. Su pijama estaba manchado de moho y tenía telarañas en el pelo. Parecía un niño rescatado de la calle, no el heredero de una vasta fortuna. Las amigas de Isabella retrocedieron, horrorizadas. La imagen era demasiado potente para ser ignorada. No había un niño peligroso. Había una criatura aterrorizada y un padre dispuesto a matar por él. Vamos a la sala, dijo Alejandro con una calma fría que asustaba más que sus gritos anteriores. No era una invitación, era una orden. Todos. Ahora. No voy a ir a ninguna parte contigo, escupió Isabella, intentando recuperar el control. ¿Estás borracho drogado? Mira cómo tienes al niño. Lo estás ensuciando con tu sangre. Dámelo. Yo soy su tutora legal. Intentó agarrar la pierna de Mateo. Sofía. Llamó Alejandro, ignorando a Isabella y caminando hacia la sala, obligando a las invitadas a apartarse de su camino. Ven aquí. La empleada, secándose las lágrimas con el delantal, se enderezó y caminó detrás de él, pasando junto a Isabella con la cabeza alta por primera vez en su vida. Isabella se quedó boquiabierta, viendo cómo su autoridad se evaporaba, pero la villana no estaba lista para rendirse. La humillación pública era su peor pesadilla, y no iba a permitir que sucediera. Con una mirada de odio puro, siguió al grupo hacia la sala principal, donde la enorme pantalla de televisión de 85 pulgadas dominaba la pared, oscura y silenciosa, esperando ser encendida. La sala principal, decorada con un gusto exquisito y flores frescas que costaban una fortuna, se había convertido en un tribunal improvisado. Alejandro se detuvo en el centro de la habitación, bajo la lámpara de araña de cristal. Bajó a Mateo con suavidad y lo sentó en el sofá de terciopelo beige, un mueble que Isabella siempre había prohibido que el niño tocara por miedo a las manchas. Mateo se encogió en el cojín, mirando a su alrededor con ojos desorbitados, buscando a Sofía. La empleada se colocó inmediatamente a su lado, arrodillándose en la alfombra y tomándole la mano. El niño suspiró, calmándose al instante al sentir el tacto familiar de los guantes de goma rosados que ella había olvidado quitarse, o quizás, que había decidido dejarse puestos como su armadura. Las invitadas de Isabella, 5 mujeres de la alta sociedad local, se quedaron de pie en un semicírculo incómodo, sin saber si irse o quedarse a ver el espectáculo. La curiosidad morbosa las mantenía ancladas al suelo. Isabella irrumpió en la sala con los ojos inyectados en sangre. Había perdido la compostura elegante. Ahora era una bestia acorralada. «Basta de este teatro», gritó, señalando a Alejandro. «Largo de mi casa, todas ustedes, fuera. Esto es un asunto familiar privado. Alejandro está teniendo un brote psicótico. Mírenlo, está sucio, sangrando, delirando». Alejandro la miró con una tranquilidad exasperante, se limpió la sangre de la mano en el pantalón y sacó su teléfono del bolsillo. «Nadie se va», dijo él, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Al menos no hasta que vean porque mi hijo estaba encerrado en un sótano mientras ustedes bebían champán». Alejandro caminó hacia el televisor. Isabella entendió al instante lo que iba a pasar. Sus ojos se desviaron hacia la cámara oculta en el marco del cuadro sobre la chimenea,
un detalle que había pasado por alto 1000 veces. El color abandonó su rostro. No te atrevas, chilló Isabella, lanzándose hacia él para intentar quitarle el teléfono. Es ilegal. No puedes grabarme en mi propia casa. Pero antes de que pudiera llegar a Alejandro, Sofía se puso de pie. Fue un movimiento rápido, fluido. La sirvienta, la mujer invisible, se interpuso en el camino de la señora de la casa. No lo toque, dijo Sofía. No gritó, lo dijo con una voz firme como el acero. Isabella se detuvo, incrédula. La audacia de la empleada la cegó de ira. Tú, siseó Isabella, la saliva escapando de su boca. ¿Tú te atreves a darme órdenes? Eres una muerta de hambre que recogí de la calle. Apártate, te juro que te mato. Isabella levantó la mano de nuevo, esta vez con el puño cerrado, dispuesta a golpear a Sofía en la cara, dispuesta a descargar toda su frustración sobre el eslabón más débil. Mami, no. El grito no vino de Sofía. Vino del sofá. Fue Mateo. El niño se había puesto de pie sobre los cojines. No había gritado mamá llamando a Isabella. Había gritado para defender a Sofía. Isabella se congeló con el puño en el aire, y miró al niño con un odio puro. Tú, pequeño monstruo, murmuró ella. Todo esto es tu culpa. Si fueras normal, nada de esto pasaría. Deberías haberte muerto con tu madre. La crueldad de la frase provocó un grito ahogado entre las invitadas. Khaled. Alejandro conectó el cable a su teléfono con un movimiento seco. La pantalla gigante cobró vida, pero Isabella, en un último acto de locura, se abalanzó no sobre Alejandro, sino sobre Mateo. Si tenía al niño, tenía el poder. Si lo tomaba como rehén emocional, Alejandro no podría hacer nada. Ven aquí, gritó ella, agarrando a Mateo por el brazo con violencia, intentando arrancarlo del sofá. Mateo chilló de dolor. Sofía no lo pensó. Se lanzó sobre Isabella, empujándola con el hombro. Isabella, desequilibrada por los tacones y la sorpresa, tropezó y cayó de espaldas sobre la mesa de centro de cristal, que se hizo añicos bajo su peso. El estruendo fue monumental. Isabella quedó tendida entre los cristales, aturdida pero furiosa, gritando maldiciones. Sofía se colocó inmediatamente delante de Mateo, protegiéndolo con su propio cuerpo, respirando agitadamente con los puños cerrados. Nadie toca al niño, gritó Sofía con una ferocidad de leona. Nadie. Alejandro miró a Sofía con un respeto profundo, casi reverencial. Luego miró a las amigas de Isabella, que observaban la escena con horror. ¿Quieren saber quién es realmente su amiga?, preguntó Alejandro, presionando el botón de play en su teléfono. Miren la pantalla y no aparten la vista. La imagen en la televisión parpadeó y mostró una grabación nítida en 4 Kelvin. Era de hacía solo unas horas. Se veía a Isabella en la cocina, con una copa de vino, riéndose sola mientras sostenía el frasco de sedantes. El audio llenó la sala con una claridad cristalina. En cuanto nos casemos y Alejandro me dé el control total, el pequeño Mateo va a necesitar un clima más favorable en Viena. Y muy barato, aunque las facturas digan lo contrario. Las amigas de Isabella se llevaron las manos a la boca. En el suelo, entre los cristales rotos, Isabella dejó de gritar. Se quedó mirando la pantalla, paralizada, viendo cómo su propia voz dictaba su sentencia de muerte social. Eso fue el fraude, dijo Alejandro, su voz fría como el hielo. Ahora vean la tortura. Deslizó el dedo en la pantalla del teléfono. El video cambió. Ahora mostraba la habitación de Mateo la noche anterior. Isabella forzando la boca del niño, vertiendo el líquido a la fuerza, empujándolo contra la almohada mientras él intentaba luchar. Se veía el terror puro en los ojos del niño. Se oía su voz siseando. «Quédate quieto». Una de las invitadas comenzó a llorar abiertamente. Otra se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. «Apágalo», aulló Isabella desde el suelo, intentando levantarse, cortándose las manos con los cristales rotos. «Es un montaje. Es inteligencia artificial. Me quieren arruinar». «No, Isabella», dijo Alejandro, caminando hacia ella y mirándola desde arriba con desprecio. «Te has arruinado tú sola. Y tengo una última sorpresa para ti». Alejandro hizo una señal hacia la puerta principal. Las luces azules y rojas de una patrulla de policía comenzaron a parpadear a través de las ventanas rotas de la sala. «Se acabó el juego», dijo Alejandro. «Sofía, toma a Mateo. Vámonos al jardín. No quiero que mi hijo vea cómo se llevan a la basura». El sonido de la sirena cesó abruptamente frente a la entrada principal, reemplazado por el golpe seco de puertas de automóviles cerrándose y voces de mando.
Dos oficiales de policía uniformados entraron en la sala con las armas desenfundadas apuntando al suelo, pero listos para la acción. Detrás de ellos entró un hombre de civil con placa al cinto, el inspector Silva. Alejandro dio un paso adelante, levantando las manos abiertas. Soy Alejandro Montes, el dueño de la casa. Yo hice la llamada. El inspector Silva escaneó la habitación en un segundo. Los vidrios rotos, la mujer en el suelo, las invitadas aterradas y, lo más importante, la empleada doméstica protegiendo al niño en el sofá. Su mirada se detuvo finalmente en la pantalla de televisión. ¿Qué es esto?, preguntó Silva, señalando el video. Evidencia, respondió Alejandro, señalando a Isabella. Detención ilegal de un menor, abuso físico agravado, fraude financiero y administración de sustancias controladas sin prescripción médica. Isabella intentó levantarse, apoyándose en la mesa rota con las manos sangrando por cortes superficiales. Su instinto de supervivencia narcisista se activó. Oficial, gracias a Dios que llegaron, gritó ella, señalando a Alejandro. Este hombre está loco. Me atacó. Mire cómo me dejó. Ese video es falso. Es un truco de computadora. Él me quiere quitar mi dinero. El inspector miró a Alejandro. Alejandro no dijo nada, simplemente sacó el informe del laboratorio que había impreso antes de bajar. Se lo entregó al oficial. Informe toxicológico de esta mañana, dijo Alejandro con frialdad. Mi hijo de 6 años tiene en la sangre suficientes sedantes para tumbar a un caballo. Si buscan en el vestido de esa mujer, encontrarán la llave del sótano donde lo tenía encerrado hace 10 minutos. Silva leyó el papel, miró a Mateo y luego a Isabella. Hizo un gesto seco a sus hombres. Aspazanla. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Isabella resonó en la sala como un martillazo de justicia. Me las van a pagar, gritó ella mientras la arrastraban. Sus amigas sacaron sus teléfonos, no para ayudarla, sino para grabar su caída. Isabella pasó junto al sofá donde estaba Mateo. El niño que había estado escondiendo la cara se giró para mirarla. No había miedo en sus ojos esta vez, solo curiosidad. Vio que la bruja ya no tenía poder cuando se la llevaron. Y las invitadas huyeron. La sala quedó en un silencio limpio. Alejandro miró sus nudillos ensangrentados y luego a Sofía, que seguía arrodillada abrazando a Mateo entre los cristales. Señor, susurró ella, bajando la cabeza. Voy a ir a recoger mis cosas. Siento mucho el desastre, la mesa, los gritos. Me iré por la puerta de servicio. Alejandro cayó de rodillas frente a ella, ignorando los cristales. Sofía Moraim. Tú no te vas a ninguna parte. Tú salvaste a mi hijo. Tú viste lo que yo no quise ver. Si alguien tiene que pedir perdón aquí, soy yo. Alejandro tomó las manos de ella, aún con los guantes rosados puestos. Quiero que seas la tutora legal de Mateo. Quiero que vivas aquí, con nosotros, como parte de la familia. Señor, yo no tengo estudios, balbuceó ella. Yo no sé ser tutora. Tú le enseñaste a reír, dijo Alejandro, poniéndose de pie con Mateo en brazos. Eso vale más que cualquier título. Por favor, no nos dejes. Mateo estiró una mano hacia Sofía. Barco, dijo el niño. Sofía rompió a llorar y asintió, tomando la mano de Mateo. Vamos a dormir a un hotel, dijo Alejandro. Esta casa necesita una limpieza de malos recuerdos. Salieron los tres, dejando atrás los cristales y un par de guantes rosados sobre la mesa rota. 6 meses después, la mansión había cambiado. Ya no era un museo frío. Olía a pan horneado y a vida. Alejandro observaba desde la terraza. Ya no usaba trajes rígidos, sino ropa cómoda. Papá, mira esto. En el jardín, Mateo corría detrás de una pelota de fútbol. La silla de ruedas azul había sido donada. El niño estaba sano, fuerte. Corría junto a Sofía, quien ya no usaba uniforme, sino un vestido de flores. Ella estudiaba psicología infantil por las mañanas y se había convertido en el pilar de la casa. ¡Gol!, gritó Mateo, levantando los brazos. Alejandro bajó al jardín y levantó a su hijo en el aire. Eres un campeón. Es porque Sofía me entrena, dijo Mateo riendo. Ella corre muy rápido. Alejandro miró a Sofía. La conexión entre ellos había crecido lentamente, basada en el respeto y la gratitud. Sofía, necesito hablar contigo. Ella se puso nerviosa. ¿Pasó algo con la custodia? No, la custodia es nuestra. Irrevocable. Es sobre tu contrato. Quiero rescindirlo. Sofía Palladasio. ¿Me despide? No, te libero. No quiero que seas mi empleada. Quiero que seas mi compañera.
Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo ostentoso, sino un colgante de oro con la forma de un pequeño barco. Para que naveguemos juntos, dijo él. No te pido matrimonio todavía, pero te pido que intentemos ser una familia. Sofía miró el pequeño barco y sonrió entre lágrimas. Un barco para volar juntos, dijo ella, aceptando el colgante y lanzándose a sus brazos. Se besaron. Un beso real y prometedor. ¡Qué asco! Besos, rió Mateo, trayendo una bandeja con limonada. Los tres se quedaron en el jardín mientras atardecía. Alejandro supo que la verdadera riqueza no estaba en el banco, sino en esos momentos. ¿Saben qué?, dijo Mateo. Mañana deberíamos ir a la playa. Sofía nunca ha visto el mar. Pues prepara las maletas, dijo Alejandro sonriendo. Nos vamos a la playa. La puerta se cerró tras ellos, y el jardín quedó en silencio, guardando el secreto de cómo un par de guantes rosados cambiaron el destino de tres almas para siempre.